Ya Francisco, para que le contemos a todos, primero, ¿dónde estamos y con quién estamos aquí? Sí, Manuel, bueno, seguimos en la comuna de Pica. Hoy día estamos en Santa Rosita, una vertiente, ¿cierto?, que, que está cerca de Matilla, del puente de Matilla y camino a Chacarilla. Y, y hoy día nos acompaña ya una cercana de nosotros de la federación, de la confederación, que venimos conversando ya de mucho tiempo, y también eh, una persona que tenemos un lazo de amistades ya de mucho tiempo, y también enfocado en lo que es el proyecto y también de aquí nace este proyecto que estamos ejecutando hoy en día, que es el rescate de la memoria histórica de la minería en Tarapacá. Porque sabemos que de ahí, y no con el ánimo de romantizar con la memoria histórica, sino es de cómo podemos hacer conciencia, ¿cierto?, a los trabajadores, las trabajadoras y al país en general, de cómo ha sido el trato de nuestros recursos naturales de tiempos inmemorables, ¿cierto? Entonces, hoy día lo acompaña Lourdes Zúñiga, socióloga, bueno, una luchadora social de mucho tiempo, y conocedora tiene una vasta conocimiento de todo lo que es el territorio mismo, y de todo lo que ha ido pasando, ¿cierto?, en base a la minería, cómo ha intervenido, ¿cierto?, ya sea no tan solo en nuestros recursos naturales, sino también en la misma sociedad. Entonces, bueno, eso, Lourdes, tú Lourdes, conoces a para que, Manuel. pa' que le ¿Sí? comentemos a todos un poco, mira, estamos en la lógica de investigar, andamos investigando todo el tema que tiene que ver con recursos naturales, principalmente lo que nos compete a nosotros, que es la minería, de cómo se ha generado minería en general, pero también un recurso natural que se vincula directamente con la minería, con los procesos productivos, pero que tiene que ver con el cobre, pero que es un recurso natural también importantísimo, y que hoy día, a propósito de todo el contexto que estamos viviendo como país, es un recurso tan fundamental o más fundamental, que tiene que ver con la vida, que es el agua. Entonces, comentarnos un poco el cómo se da el proceso del agua acá en la zona, y que además es un recurso que lo disputa la minería para poder generar la explotación que hemos estado de alguna manera investigando y viendo sobre un tema económico, pero hay un recurso que es el agua y que genera estos oasis acá en la zona, y el desarrollo también de las comunidades. Entonces, comentarnos un poco el cómo se produce este proceso, el cómo las comunidades defienden también este recurso, cuáles son las trabas que se empiezan a generar, y cómo lo empieza a disputar de alguna manera los intereses económicos, que no en beneficio de las comunidades, sino que en beneficio de poder generar lucro, de alguna manera, un recurso tan esencial para los pueblos. Bueno, buenas tardes. Gracias por invitarme. Un placer para mí estar acá con ustedes dos, amigos desde siempre. Y como bien decían, estamos acá en un lugar donde antiguamente se cultivaba, es un lugar agrícola, estamos en pleno desierto, es un oasis propiamente tal, al igual que el oasis de Pica, pero acá se ve mucho más chico. Y podemos ver el enorme potencial que tiene todo esto y cómo de alguna manera se va perdiendo, porque el tema agrícola realmente en estas zonas ya no es atractivo. La minería ha disputado los puestos de trabajo, la minería ha disputado lógicas de territorio, ecosistemas. Ahora ha dado profundamente, yo diría, en las visiones que tenemos sobre nuestro mundo, sobre nuestro futuro, sobre lo que le vamos a dejar a los que vienen. Lamentablemente yo creo que aquí ha primado, de alguna manera deliberado o no, pero ha primado un hecho más comercial del recurso hídrico. Se nota acá mucho más porque vivimos en el desierto más árido del mundo. Si a eso le agregamos el cambio climático, que es un hecho, y si a eso además le agregamos que Chile no es dueño de su propia agua, entonces quedamos, y nosotros como agricultores, yo soy agricultora, socióloga, pero además soy agricultora, o sea, quedamos en un desnivel o en una desprotección así
casi increíble. Entonces, además que en esta zona tampoco tenemos, se han podido conformar las comunidades propiamente tal, entonces tampoco tenemos esa herramienta como para luchar de alguna manera por los recursos hídricos. En Pica han habido casos dramáticos donde se han secado vertientes. O sea, el Código de Agua establece que cualquiera puede hacer pozos, sondajes. O sea, aquí el tema de la lógica del agua de los privados, yo creo que de alguna manera tiene que terminarse porque estamos viendo las consecuencias de eso ya. Imagínate, en unos años más esto no sé en qué va a terminar. Lourdes, ¿y cuál es la relación que hay, por ejemplo, entre las comunidades de acá? Primero, este es un pequeño oasis que además tiene una potencialidad pero tremenda. Está la comunidad de Pica, pero ¿cuál es la relación que hay entre las comunidades y, por ejemplo, la minera más cercana que hay acá, que es una minera inmensa, que yo creo que ni siquiera las comunidades, y eso es lo que estamos haciendo, un poco develar un poco aquello, no le toman el peso del impacto que genera la explotación a gran envergadura de la minería? Pero ¿cuál es la relación que hay entre las comunidades y, por ejemplo, en este caso Collahuasi? Porque vemos letreros, desde que llegamos a Iquique, vemos el letrero que Collahuasi es más que minería, pero ¿cuál es la comunidad, o sea, la relación real que hay entre las comunidades y, por ejemplo, estas transnacionales mineras que hay aquí en la zona? O sea, cómo actúan estas transnacionales, digamos, extractivistas, justamente con dinero. Pagan todo lo que pueden pagar. Mira, con decirte que es algo brutal, que yo me enteré que la Fundación Educacional Collahuasi tomó el liceo de acá, Padre Gustavo de Pica, por una concesión de creo que de 20 o 30 años. O sea, es algo pero así insólito y nadie ha dicho nada. O sea, hay una relación profundamente dependiente de la minería. Bueno, digo, obviamente tú y yo sabemos, y Pancho yo creo que también, que aquí es justamente la ausencia de un Estado fuerte que supla esas necesidades que lamentablemente estos privados de alguna manera y se benefician el doble porque lo que entregan es lo mínimo de lo que reciben o de lo que no están perjudicando. Y eso, y por ejemplo, o sea, es una cuestión primero gravísima el hecho de que al final una transnacional tome una cuestión tan fundamental como es la educación de nuestros hijos, de nuestros niños, de alguna manera insertando una lógica media ideológica para justificar esta sobreexplotación. Pero pero por ejemplo, y la municipalidad, ¿cuál es el rol que juega? Que al final la municipalidad viene siendo el gobierno local y que de alguna manera nos debería de congregar y el cómo hacemos comunidad y el cómo enfrentamos, por ejemplo, estos mismos contrabandos ideológicos que nos vienen a instalar y culturales también que nos vienen a instalar. Y no es que nos neguemos, sino que no nos negamos desde el punto de vista de la toma de nuevos conocimientos, sino que el cómo nos instalan estos contrabandos ideológicos, pero justamente para generarnos un proceso de sometimiento o sobreexplotación de nuestros recursos, como es el cobre y como es el agua también, que es fundamental para este oasis en general que vivimos como... Tú y yo sabemos que sin agua no estarían las explotaciones no solamente acá en Pica, porque acá está Collahuasi, está Quebra Blanca, pero hay otros lados que también corresponden a las gran minerías extractivistas. Los municipios no han estado a la altura, los municipios han sido totalmente pasivos, no han enarbolado banderas de lucha, de recuperación de recursos, absolutamente, para nada. O sea, yo creo y hasta veo que esa pasividad es hasta cómplice de los crímenes ecológicos que se están cometiendo de alguna manera. O sea, el tema del trabajo tampoco es tan así. O sea, son contadas las personas que trabajan en las mineras, que sean pequeños, que sean de esta zona y que sean contratados por la minera, son contados. O sea, tampoco es una cosa de que y hay lógica inclusive. Fíjate que yo he escuchado que dicen, ay, si nos contamina, bueno, tenemos que algo tenemos que sacarles. Entonces, ahí de alguna manera también están esas lógicas de dependencia, de pedir.
ese don de mando, digamos, que es como vertical, o sea, es como mirando hacia arriba, y no es un diálogo horizontal, el cual debería existir, ¿ya? Porque de alguna manera estas transnacionales están en nuestro territorio, están en nuestros territorios. ¿Y quién nos ha pedido permiso para esto? ¿Quién nos ha dicho algo sobre esto? ¿Quién nada, absolutamente nada. ¿Te das cuenta? Entonces, como para eso uno también de este lado tenemos que desarrollar la autodeterminación, los empoderamientos, ver conceptos, educar, bueno, y todo eso que viene también de la mano. Lourdes, por ejemplo, una de las cosas que nos ha llamado la atención en el recorrido que hemos hecho con Francisco es que nos hemos encontrado con distintas comunidades. Hemos estado recorriendo, fuimos a un salar, fuimos a otra comunidad que también extraen agua, que es otra minera, pero en definitiva hay un elemento común. Pero nos llama la atención de que hemos detectado de que todos los territorios, todas las comunidades en este sector están en conflicto. Y están en conflicto justamente con estas transnacionales mineras. Pero ¿cuál es la relación que hay entre comunidades? ¿Qué es lo que está pasando ahí? Porque si vamos dando cuenta, hay un montón de conflictos, pero conflictos de alguna manera segregados, pero no hay una articulación o el cómo intervienen ellos para generar de alguna manera este tema, esta dispersión de lo que está reclamando la comunidad en general, y que vamos dando cuenta en las distintas conversaciones que es el mismo objetivo común, la misma defensa, pero no se genera una articulación unida en torno a este objetivo común. Bueno, tú bien sabes que aquí el tema es dividir para gobernar. O sea, aquí todas las comunidades que se han conformado como comunidades propiamente tal, están divididas, po. Unos que están a favor de la minera y reciben todo lo que la minera les da, y los otros que están en contra y alegan y así se las han llevado. Y entonces ese conflicto se genera porque además esas comunidades tienen lazos de familia. O sea, ¿te das cuenta? O sea, también son lazos familiares o colectivos, ancestrales. También va horadando eso, se van dividiendo. Y al mismo tiempo también va dividiéndose la cosmovisión originaria. Los poblados del interior están despoblados, están todos aquí en estos territorios, o si no están más abajo. Los de este territorio tampoco están aquí porque están en otros lados, porque acá tampoco, como te decía, la agricultura no les da. Entonces hay toda una secuencia de cosas y que también a su vez hay una ausencia de políticas de Estado al respecto. Entonces que va generando todo lo que vamos viendo en el fondo. Y que un poco también ellos conocen muy bien porque utilizan un poco la misma lógica para generar, por ejemplo, la división en torno a las problemáticas laborales que se generan en la propia labor minera. También generan de alguna manera esa suerte de división entre trabajadores de planta, contratistas, y utilizan y trasladan esa misma lógica y ese mismo conocimiento para mantenernos disgregados como comunidad, además. Claro. Que además la propia comunidad deberíamos de ser los que estamos trabajando. Entonces, nada, pues, o sea, agradecerte por el espacio, por el conocimiento, Lourdes, Panchito. Nosotros vamos a seguimos recorriendo, seguimos enfrentando, pero vamos generando de alguna manera cierta síntesis que va dando cuenta qué es lo que tenemos que hacer el pueblo de una u otra forma, de articularnos, retejer este tejido social que nos tienen destruido para poder hacerle frente a estos grandes imperios, ¿no, Francisco? Así es. El impacto ya lo vivimos durante todos estos días que hemos estado recorriendo el territorio y esperamos, ¿cierto?, que salga un material que pueda remover las conciencias de todos, porque si que no nos enfocamos en cambiar un modelo que es extractivista, un modelo sustentable y que lo podemos ver, ¿cierto?, acá en este oasis, que podemos tener potencial la agricultura, la ganadería y el conocimiento mismo de nuestros mismos estudiantes. O sea, no podemos entregar la educación de nuestros niños a capitales privados y extranjeros que solo les interesa educar a trabajadores y mano de obra barata. Entonces, seguimos en la lucha de crear la conciencia hoy en día que estamos viviendo
momentos históricos de nuestro país, que podemos generar los cambios que realmente necesitamos como seres humanos, ¿cierto? Lourdes, ¿y tú qué mensaje le entregarías a quienes nos puedan estar viendo en este momento? Bueno, yo celebro y siempre voy a celebrar a las personas que luchan, que se empoderan y que empoderan al resto, porque yo creo que lo que uno conoce, lo que uno sabe, no es para uno, siempre hay que socializarlo. Y me parece muy buena iniciativa y doy las gracias de nuevo por la participación. Y creo que el camino es este y es un camino de recuperar nuestros recursos bajo otras lógicas. Eso. Gracias.